Son las 11 de la mañana con 2 minutos. Hoy martes 11 de diciembre del 2018. Estamos dando la cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de Flaxo Radio. Hoy estamos en un programa más de Voces Rurales. El tema de este día es las organizaciones indígenas y tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Marco Murillo. Marco Murillo fue presidente por 10 años de la FEINE en el periodo del 2000 al 2010 y también fue asambleísta por Amauta en el periodo 2008-2013. Queremos dar la cordial bienvenida a Marco Murillo. También tengo a mi compañera que nos va a acompañar, a Araceli Nugra. Bienvenido, Marco. Gracias, Luis, y gracias, Araceli. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en las redes sociales, sobre todo. Y bueno, encantado de colaborar y sobre todo de hablar de una parte muy importante de la vida de las organizaciones indígenas y sobre todo también de la mía personal como líder al frente de una organización que es la FEINE. Así es, Marco. Vamos a empezar con un poco de una revisión bibliográfica de cómo las organizaciones indígenas empezó en nuestro país. Por favor, Araceli. Dando la bienvenida a nuestro estimado ingeniero Marco Murillo, agradeciéndole el espacio que nos permite conocer más del tema de lo que son organizaciones indígenas, su trayectoria, que es en beneficio de las personas que lo están necesitando como tal. Vamos a hablar un poco de la conformación de organizaciones indígenas en nuestro país. En 1927 se organizó el sindicato de El Inca en Pesillo, Tierra Libre de Muyurco en Cayambe, provincia de Pichincha. Estos sindicatos fueron organizados por los guasipungueros, arrimados y llanaperos. El objetivo principal era terminar con los extremados abusos de los latifundios contra los indígenas. En 1934 se realizó la movilización de la Conferencia de Cabecillas Indígenas que buscó caminos para construir una organización a nivel regional y nacional, pero lamentablemente en 1937, con la expedición de la Ley de Comunas, se puso trabas ante la estructura tradicional del movimiento indígena. En agosto de 1944 se constituye la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, con el asesoramiento del Partido Comunista y de la Confederación Ecuatoriana de Obreros. La FEIA recogió por primera vez en su nombre de sindicatos, comunas y de movimientos indígenas, posteriormente quedándose restringido por diferentes formas de abusos de los terratenientes. Así hemos podido escuchar nuestra trayectoria breve, cómo nuestras organizaciones indígenas, nuestros campesinos se movilizaron con el objetivo de terminar esos abusos que nuestra área indígena, que nuestra zona rural ha vivido, ingeniero. Entrando en tema, ingeniero, a sabiendas que usted fue un líder indígena, ¿cómo podría resumir a modo de resumen cuáles serían los orígenes del movimiento indígena? ¿Podría mencionar algunos hitos de cómo, más o menos en su conocimiento, de su trayectoria, cómo se formaría el movimiento indígena, ingeniero? Bueno, los pueblos indígenas tenemos una permanencia y una vivencia milenaria, ¿no? Y que contamos con nuestra propia cosmovisión, por eso se habla de una cosmovisión, de un propio idioma y un sistema de gobierno en sí. Y como lo señalan, a partir de la conquista, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel del mundo, ha existido un tema de
podríamos decir, de menoscabar, de romper el planteamiento de reconocer esos sistemas de gobierno, esa cosmovisión de ver el mundo de manera diferente. Y es lo que sucedió en el Ecuador también. Entonces, a partir, como justamente lo señaló en la reseña, tu compañera en la reseña histórica, de hecho nosotros venimos con un proceso de reivindicación a partir de algunos elementos fundamentales, que son, por ejemplo, el maltrato, prácticamente las condiciones inhumanas de trabajo a los cuales sometían. Y tiene un nexo interesante con el movimiento obrero, porque no habían organizaciones, se destruyó toda forma estructural de los pueblos indígenas, se menoscabó su espiritualidad, sus formas de gobierno y organización social. Y en ese contexto creo que hay una alianza estratégica a partir de los 30 con el movimiento obrero, que ve un espacio para también beneficiarse mutuamente, es decir, alguien que se suma a la causa de la lucha social. A partir, como vemos, es la primera organización indígena, la FEI, y de ahí para adelante creo que viene ya un nuevo contexto, del cual yo puedo hacer un análisis específico, y me gustaría que en el ámbito de investigación de la Flaxo puedan desarrollar ese tema, que viene más allá del tema solamente ideológico-político, que es un elemento importante, pero también viene el ideológico religioso, porque viene la teología, también la teología de la liberación, por un lado, la Iglesia Católica, que viene con una reivindicación social. En Chimborazo tenemos a Monseñor Leonidas Proaño, por ejemplo, alguien que ya en la práctica fue ejecutando algunos elementos importantes. Y en el ámbito de los evangélicos, que también están presentes desde más o menos desde 1900, también vienen con una perspectiva a lo mejor no eminentemente social, directamente, pero sí desde el punto de vista religioso, que es el hecho de la igualdad de las personas. Por ejemplo, desde el ámbito religioso es interesante, a los indígenas se les daba misa en latín, ¿no? Y se los evangelizaba desde otra lógica, es decir, los sacerdotes daban en las comunidades misa en latín que los indígenas no sabían, solo miraban a un Cristo y una cuestión. Pero mire, y la revolución de los evangélicos, que yo lo miro desde esa lógica que a lo mejor los otros no miran, es que vienen y dicen, a ver, el cristianismo es esto, ¿no? Es la Biblia, es Jesús, nació esto, eres pecador, claro, una teología a lo mejor muy básica. Los misioneros evangélicos en el Ecuador eran por lo general de lugares que no tenían mucha formación, que tenían esa vocación de venir y hacer misiones para ir y salvar a los pecadores, en este caso ecuatorianos, y entre ellos los indígenas, ¿no? Y creo que desde esa lógica van surtiendo vertientes muy importantes, porque a los indígenas en el ámbito de la teología de la liberación, pues iban ya dando herramientas de organización, de derechos, de cuestiones de igualdad, también se podría decir en ello, aunque no la iglesia tradicional. Y en el ámbito de los evangélicos también. Entonces se empieza a capacitar en liderazgo, se empieza a capacitar. Lo básico para los evangélicos era el hecho de que los indígenas aprendan a leer, porque básicamente el fundamento de los misioneros era que el fundamento del cristianismo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios era la Biblia, y la Biblia habría que leerla, habría que analizarla. Entonces, el hecho es que a los indígenas les enseñan, a muchos de ellos, a leer, y el hecho es que usted coge una herramienta importante, que no necesariamente lo va a utilizar solo para leer la Biblia. Alguien que empieza a leer, pues lee ya muchas cosas distintas, ¿no? Y por eso digo, a lo mejor la intención de los misioneros o de la Iglesia Católica y Evangélica tenía otro contexto, pero a la final los beneficiados fueron los pueblos indígenas. Y en el ámbito evangélico, a partir de los años de 1960, pues ya constituyen una primera organización indígena, y los evangélicos, a diferencia de los otros, porque los otros eran católicos, y recordemos que venimos de una constitución que se reconocía antes de la Revolución Liberal como católica, ¿no es cierto?, en su esencia, casi como una vinculación entre Estado e Iglesia, y se plantea otros elementos que es ya la libertad de cultos. Y quienes reivindican la libertad de cultos, un derecho humano fundamental, son los evangélicos. Y parte de los indígenas evangélicos empiezan a organizarse, sí, por el tema religioso, pero por reivindicar un derecho humano que era la libertad de cultos, la libertad de optar por otra fe distinta o parecida a la que no era la católica. Y víspera de que los evangélicos, en este caso, por un lado, había el racismo, por los años 50 y 60 más o menos, donde están los indígenas evangélicos, principalmente en Chimborazo.
son maltratados por ser indígenas. Y segundo, por ser evangélicos, o sea, tenían doble discriminación, ¿no? Porque lo importante, bueno, ya era discriminado por ser indígena, pero por tener otra religión en esas épocas era doble discriminación. Entonces se organizan porque las autoridades de turno, los clérigos, pues era un sacrilegio el hecho de que estés optando un indígena, como quiera alguien que no es indígena, es un mestizo o algo de ello, opte por otra religión. Pero un indígena que se cambie de religión era lo peor que podía hacer si no tenía ni siquiera derechos para reclamar y peor aún para osar el hecho de cambiar de religión. Hace que una primera organización que se llama la Asociación de Indígenas Evangélicos, que no tenía ningún extranjero, sino eran de puros indígenas evangélicos, organizan una primera organización indígena que no se organiza como iglesia, ojo, porque las normas de ese momento no te permitían. Entonces se organiza como una asociación, como la libre organización, que ya estaba también permitido en la Constitución, en la ley. Es decir, se reúnen más de 12 indígenas evangélicos, constituyen una organización, entre comillas, con carácter social y religiosa, para defender ante las autoridades, ante los maltratos que tenían de la Iglesia Católica en torno a este tema de fe. Entonces, miren qué interesante es mirar desde otra lógica, en un ámbito social, que parte desde el ámbito religioso, pero que tiene consecuencias y aportes muy importantes a este tema. Pasando al segundo elemento, entonces creo que de ahí se fortalece a partir de la FEI, luego aparece la Ecuarunari, y también aparece ya la primera organización indígena evangélica, que es la IECH en Chimborazo. Y luego van cada uno creciendo en cada una de las provincias. Y yo veo sana esa competencia. A lo mejor esta lógica no la han analizado desde ese punto de vista, que es un análisis particular. Porque ya en las comunidades, cada uno, el uno capacitaba, pues el otro también capacitaba, ¿no? El otro sacaba liderazgos, el otro también sacaba liderazgos. Nosotros poníamos radios, es decir, nuestra primera radio en Chimborazo acaba de cumplir 57 años. Y en esos tiempos era un proyecto novedoso, porque iba a ser programación en quichua, ¿no? Y de hecho, y bilingüe. Entonces, en ese contexto era, oye, ya todas las radios, inclusive tú, Luis, aquí de vez en cuando harás algunos programas en quichua, pero en esos tiempos no había ninguna radio que tenga ese proceso. Entonces, van en esta competencia, y de hecho también hay un contexto político, social, que es el hecho de la Guerra Fría, ¿no? Y esto se culpa mucho a los evangélicos, que vienen con tema de los norteamericanos, los otros vienen con un tema de izquierda, la teología de la liberación, pero en sí empieza una sana competencia, digo yo, desde la perspectiva de que los grandes aprovechados de esta complicación entre modelos de planteamientos, y ahí quiero ser claro, una óptica que siempre la he tenido, que es el hecho de que los indígenas son de izquierda o son de derecha. Yo creo que somos indígenas. Y a partir de eso teníamos nuestra cosmovisión, y por supuesto que habían algunos pueblos indígenas que eran más comerciantes que otros que tenían otra distinta situación. O sea, tenía toda una cosmovisión y una perspectiva. Pero muchos dicen que nosotros somos de izquierda. A lo mejor nosotros somos más antiguos, nuestra visión comunitaria es más antigua que la izquierda en ese pensamiento. O desde el ámbito del comercio, como iba viendo en algunos de tendencia neoliberal, que dirían ahora el comercio, la cuestión individual, algunos elementos de eso. Entonces, en ese contexto, yo creo que los grandes beneficiarios de esa Guerra Fría, los unos culpados como izquierdistas y los otros culpados como derechistas, pero a la final cada uno se esmeraba de estas líneas, en el ámbito teológico, en el ámbito también social y político, capacitaban a los indígenas, ¿no? Y los indígenas eran bien solicitados para ello, para ver de qué lado se ponen. Pero a la final yo creo que siempre fue beneficiándose el movimiento indígena. En el caso de los evangélicos, constituyen una primera organización evangélica, constituyen una radio que, si bien es cierto de primera instancia por la tecnología de ese tiempo que era de punta y toda la inversión que se hizo, tuvieron misioneros, pero a la larga, después de unos pocos años, ya fueron eminentemente administradas por las organizaciones indígenas y por compañeros nuestros de las comunidades, y lo mismo creo en el ámbito de las otras organizaciones. Entonces esto produce un gran proceso que, desde mi lógica, es a partir de los años 1980, que la FEINA, por ejemplo, es una de las primeras organizaciones nacionales en aglutinar a todos los pueblos y nacionalidades, incluidos los de la Amazonía. La CONAIE, a partir del proceso de la Ecuarunari, de la CONFEñAI y de la CONAICE, en este caso, que todavía más nueva, recién en el año de 1986 se constituye jurídicamente, ¿no? Nosotros desde el año 1980
Entonces, en ese contexto era como una competición, pero a la final los beneficiados éramos los pueblos indígenas. Y generan toda esta agenda, desde las dos lógicas, generan una agenda primero del tema, bueno, por supuesto viene todo el tema de tierras que ya se venía luchando conjuntamente con los sectores, podríamos decir, de trabajadores, de los sectores de la lucha por la tierra y la reivindicación. Yo creo que hasta el 90, pero del 90 para acá, del 80 para acá hasta los 90, se amplía la agenda y va hacia lo que se llama hoy nuestra identidad, el recuperar lo que es nuestra cosmovisión, nuestras formas en sí de reconocimiento, de resarcimiento, de reconstrucción de los pueblos indígenas en sí, y el reconocimiento, no solamente en un ámbito de tierra, sino también en un ámbito jurídico, toda la lucha por la interculturalidad y la plurinacionalidad, marcados como conceptos ya mucho más amplios que simplemente la lucha por la tierra, una reivindicación particular vista desde unas minorías, sino desde una perspectiva ya legal y constitucional que garantiza estos derechos. Entonces, ahí vemos todo el tema del desarrollo donde se señala la década perdida, que se señala para América Latina, inclusive para Ecuador, pero que nosotros vemos como una década ganada, porque mientras los estados perdían, nosotros ganábamos, o sea, habían levantamientos, habían complicaciones sociales, económicas, en cambio nosotros éramos noticia en el mundo, nuestra agenda estaba posicionada en el mundo, y a partir de los años 80 ya en Naciones Unidas, por ejemplo, se prevé, a partir de todo este fenómeno social, se plantea el diseño de los pueblos indígenas, que también abonan en este tema a una conciencia ya más internacional a nivel del mundo, y que dentro del cual el Ecuador tiene una arista interesante, ¿no? de primeros niveles, y justamente es de ese tema de haber tenido toda esta vertiente, tanto en el ámbito social del movimiento obrero, como también en el ámbito religioso, que yo lo analizo desde esa perspectiva. Pero los resultados a la final, los pueblos indígenas toman el mando, a partir del 80, sus propias reivindicaciones, con aciertos y errores, pero es su agenda, ¿no? Y en ese contexto creo que posicionan y se hacen grandes logros, ya no solamente la famosa, en este caso, reforma agraria, que más allá de reforma agraria fue un retaseo de las tierras, y no las tierras más buenas, y sin viabilidad, en este caso, de producción, de mejoramiento de condiciones de vida de los pueblos indígenas. Va hacia otros elementos que ya son un ámbito más integral, que es el tema de reconocimiento como pueblos en sí, en total sentido de la palabra. Esta es una lucha que todavía sigue en Naciones Unidas para ser reconocidos como pueblos, en todo su ámbito, ¿no? En el ámbito, podemos decir, de palabra, estamos reconocidos como pueblos, pero no en todo el sentido. Todavía hay esa disputa que se da a nivel del mundo en los pueblos indígenas. Entonces, creo que parando ahí tenemos ya un gran proceso social y político, inclusive ya como actores principales, no solamente indirectos, porque antes éramos indirectos, los quienes lideraban en los primeros años 50, 60 era el movimiento obrero. Pero a partir del 90 cambian los papeles, quien lidera es el movimiento indígena, y el movimiento obrero y otros movimientos sociales se amparan en esa gran cobija que es el movimiento indígena. Y ahí también nuestra agenda ya cambia de solamente de ir a una reivindicación, de plantear cosas en la Constitución para pueblos indígenas, a una agenda más amplia, como la necesidad, las medidas económicas, y además ya un criterio más amplio de una agenda nacional liderado por los pueblos indígenas, ¿no? Eso creo que ese es el proceso que tenemos. Y bueno, concluyendo al final, creo que al último tenemos ya otros elementos que hoy por hoy están abonando ya en una perspectiva podríamos decir, de otras realidades, que es la participación política, que es ya otros retos diferentes a los primeros de reivindicación. Así es, Marco. Hemos podido ver en breve detalle, a modo de resumen, cuáles fueron las principales causas de nuestra conformación como movimiento indígena. A sabiendas de que usted ha sido un líder histórico de la FEINE, como mencionaba anteriormente, hasta una década, ¿cómo piensa usted? ¿Por qué es importante FEINE en el contexto nacional? Yo creo que FEINE y todas las organizaciones, creo que la FEINE ha tenido aciertos, ha tenido errores, dentro de un ámbito de un desarrollo de un tejido social que en su momento fue fundamental para el tema del proceso de desarrollo de los pueblos indígenas.
Y no me refiero solo, y no me voy a referir esencialmente a lo religioso. Me refiero que, por ejemplo, la FEINE inicia todo el proceso de educación intercultural bilingüe, porque son los evangélicos los primeros los que son alfabetizados, que estudian, que plantean, y mediante un medio de comunicación empiezan un proceso de alfabetización masiva. Y ya se promueven los primeros indígenas, en este caso, que tenían ya formación académica de maestros y van planteando el surgimiento de lo que sería la educación bilingüe. Esto es disputado con la CONAIE, por supuesto no quiero disputarme quién es primero el huevo o la gallina, pero de hecho nuestro aporte fue importante a ese proceso, ¿no? Inclusive en el ámbito político, nosotros tuvimos el primer diputado en la época que se posicionó en la asamblea, en el proceso político con Rodrigo Borja, por ejemplo, no estamos hablando del año 82, 84, y tenemos cosas así inéditas en las cuales hemos aportado. Y en ese contexto creo que la FEINE ha hecho un aporte en el ámbito social de mejoramiento de condiciones de vida, al punto que un ex presidente de la República señaló que los indicadores sociales y económicos, no estoy hablando de cuestiones religiosas, de los evangélicos era más visible que la de personas que no eran evangélicos. Y partiendo de un elemento fundamental, si bien es cierto, los evangélicos rompieron con el tema cultural de ciertas fiestas, pero el tema del alcoholismo era terrible. Y parte a lo mejor de una perspectiva fundamentalista que a los indígenas se les planteó que el tema de la borrachera era un pecado, se dejó de tener eso, pero en términos reales era que ese indígena, y parte del cual soy fruto, dejó de endeudarse para las fiestas para tener un mes de borrachera en la comunidad y mandarme a estudiar, por ejemplo, ¿no? De darme estudio, porque no había plata para nada y nadie se preocupaba, ni las autoridades ni nadie por los pueblos indígenas. Entonces creo que hay esos elementos que a lo mejor sí se pueden tener. Hay otros, por supuesto, ya que en el ámbito político son discutibles, pero estos procesos sociales de mejoramiento de condiciones de vida, de mejoramiento de apoyar al tema de educación, al tema de reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, yo recalco mucho el tema de la FEINE también, el aporte a un derecho fundamental, que hoy hay, por ejemplo, la espiritualidad indígena, que también viene parte de un tema de una libertad religiosa que uno puede optar por el tema, pero eso es un proceso concretamente también de la FEINE emprendida, no solamente desde el punto de vista para evangélicos, sino que abran un espacio para esta libertad fundamental. También el tema de lucha contra el racismo, contra la exclusión, contra el maltrato, todo el tema de reivindicación de derechos ha puesto su granito de arena, ¿no? Sin decir que hemos sido los únicos. Y eso creo que algunas organizaciones pecan el decir que son los únicos que han planteado. Las movilizaciones, muchos líderes nuestros de la FEINE han sufrido, en este caso, muertes, han sido víctimas, en este caso, de los gobiernos de turno, en todo, desde los años 30. O sea, nuestra gente siempre ha participado en esos procesos. Pero a la final hemos concluido ya ahora en una reivindicación y en una participación más activa, que creo que todavía falta, pero en ese sentido la FEINE ha sido y va a seguir siendo un actor muy importante dentro del proceso de desarrollo de nuestras comunidades. Así es, Marco, como hemos podido ver, ha hecho la FEINE algunos aportes muy importantes al surgimiento en sí de los pueblos indígenas. En la actualidad, ¿será que FEINE en el antiguo hizo más aporte o en la actualidad la FEINE, cómo le ve el aporte, el crecimiento en la actualidad, el aporte económico, el aporte al desarrollo rural en sí en la actualidad de FEINE? A ver, yo creo que para no generar un tema de una organización en particular, sí tengo que ver una perspectiva global. Nosotros luchamos por la tierra, una reforma agraria mal dada, pero en todo caso reforma, en torno a la presión se dio. Luego fuimos por el tema de derechos, queríamos que en la Constitución esté el tema dentro de los principios fundamentales, el Estado intercultural y plurinacional que se ha logrado,
y a partir de eso algunos otros elementos que todavía falta una normativa que construir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la justicia indígena. Eso todavía es un derecho constitucionario que todavía el Estado no tiene una armonización ni claridad. En unas partes se respeta, en otras no se respeta, pero en todo caso en eso hemos avanzado. ¿Cuál es todavía la deuda que yo todavía veo pendiente? Es el desarrollo económico, el mejoramiento de condiciones de vida económica. Y ahí siempre he cuestionado y me he cuestionado cuando he sido dirigente y posterior a ello con todas las organizaciones que hay un elemento fundamental, el desarrollo del mejoramiento de condiciones económicas, socioeconómicas de nuestra gente. Ese es un tema, todavía los pueblos indígenas siguen siendo hasta hoy por hoy los que tienen los mayores indicadores de pobreza a nivel del Ecuador, en la Sierra Centro, en mi provincia, en la provincia de Chimborazo. Y no se ha logrado de alguna manera incidir, ni tampoco en la agenda indígena, no hay claridad en esa perspectiva de qué es lo que se plantea. A veces ha existido una primera situación de organismos de cooperación internacional vinculados al proceso de Naciones Unidas, Banco Mundial, que decían que, bueno, viene un crédito para los indígenas. Yo me acuerdo del PRODEPINE, de un proyecto, unos 50 millones que primeramente venían al Estado ecuatoriano como dirigido para los pueblos indígenas, pero se tenía que hacer letrinas, o sea, cosas primarias como hacer invernaderos, pero no se viabilizaba la comercialización, o sea, no había la perspectiva integral. Entonces, sí, te daban para el invernadero, pero las vías de comercialización igual terminaba eso deteriorándose, no habían mercados donde vender, entonces se complica todo y a la final regresamos al círculo vicioso de no tener. El Estado tampoco ha tenido claridad, ha hecho distintos programas desde el ámbito rural, desde el ámbito indígena, se crearon instituciones para ello, pero no han logrado en sí incidir con fuerza para decir, o sea, estamos marcando la diferencia dentro de los pueblos indígenas. Entonces, creo que la FEINE tiene que trabajar un poco en esa nueva línea. Cuando salí ya casi hace unos 6, 7 años, y en ese contexto creo que había una tarea pendiente, pero no solamente de la FEINE, porque la FEINE no es un proceso que está aislado del movimiento indígena, ni de la realidad social y económica que vive nuestro país. Creo que los 10 años que pasamos con el expresidente Correa han sido catastróficos para el movimiento indígena y creo que para todo el tejido social. Más allá de no voy a analizar las perspectivas económicas o políticas que son diferentes, pero en el ámbito de tejido social, las organizaciones que bien o mal han tenido trayectoria y un afán de lucha, han sido bastante desmanteladas, divididas, perjudicadas, y por ahí una agenda que todavía no se encuentra. Hoy vemos parte en el gobierno, parte con una agenda de un movimiento político, o parte con nuevas organizaciones viendo qué se hace, cuál es la agenda. Entonces ahí creo que toca una recomposición de la agenda de las organizaciones y dentro de ello también la FEINE. Por eso no quiero poner un solo elemento. Vemos que la FENOCIN, una organización también tradicional en torno a un proceso histórico, la propia FEI, han sido afectadas, algunas por estar dentro, otros por estar fuera, pero al final todas han sido afectadas en su contexto, en un planteamiento claro de un norte donde hay acuerdo, donde haya consenso. Y hoy creo que toca retomar, incluido la FEINE, esta agenda que creo que todavía queda pendiente, que es la generación de mejoramiento de condiciones económicas de nuestras comunidades, o sea, la mejoración de generación de ingresos de nuestras comunidades. Ahí hay un tema pendiente y creo que en ese contexto esa agenda tiene que se debe volver a trabajar. Como se ha venido analizando, hemos visto que nuestras organizaciones indígenas hemos logrado, porque también soy parte, ¿no? Como indígena, se ha logrado algunos derechos, hacer presencia, pero como usted dice, Marco, entonces nos falta algo. Está pendiente el tema del desarrollo económico en sí, de las áreas rurales, de nuestra gente, de nuestras culturas, que especialmente se ha venido con estos 10 años del presidente Correa, se ha venido a debilitar, diríamos, en cierta manera. No sé si, Araceli, tienes alguna pregunta o si no, continuaríamos con él. Conociendo que desde 1980 la FEINE ya tiene como que posicionamiento a nivel nacional, ¿no? Y al ser una organización que
aglutinó o fue como que el caparazón de las organizaciones indígenas, de las organizaciones obreras, conocer toda la trayectoria que con esto se logró tener algunos derechos, como el derecho a la educación, tener una educación bilingüe, ¿sí? El tema de los derechos humanos, el tema del racismo y demás. También está el tema social, el mejoramiento, o sea, abarca todo, varias aristas, ¿no? El tema de la religión, el tema del mejoramiento de vida. Y llegando al punto en que tenemos algunos gobiernos que de cierta manera han fortalecido porque han permitido que las organizaciones sociales sean visibles, pero los últimos años en que las organizaciones sociales no tuvieron esa base sólida, teniendo hasta el punto de a los representantes indígenas que llegaron a estar presos, ¿no? Entonces ya no tenías esa fuerza de movilidad o esa fuerza que tú realizabas un paro. Tal vez no era la metodología, pero de alguna manera tenías que hacerte ver, de alguna manera tenías que hacer sentir tu necesidad. Con este contexto, los gobiernos, quisiera hacer un análisis, los gobiernos de Gutiérrez, de Noboa, de Correa, ¿buscaron alianzas con las organizaciones indígenas? Por definición, el poder trata de dividir cuando hay una situación de oposición o una lucha por derechos, ¿no? Porque a la final quiere una sobrevivencia, eso siempre aprendí. Entonces hay todos los gobiernos incluido el que está ahorita, que trata de tener una parte, ver una agenda. Bueno, ese es el ámbito político, es un arte, ¿no? De ver cómo uno sale adelante. Entonces decir que a veces una organización estaba en el gobierno, luego se volvía oposición y entraba la otra, es una dinámica muy general. Pero siempre ha habido un consenso básicamente en torno a algunos elementos, y esa es una agenda que movió si estás o estás fuera, porque a veces no queda en la coyuntura de que ¿por qué vas? Si tienes claridad, sí, algo tienes que perder, algo cedes, pero al final tienes el objetivo claro. Cuando las organizaciones han estado en ese proceso. Pero a veces los gobiernos no han dialogado con organizaciones, sino más bien con personas, con estrategias para dividir. Y no solo ha sido Correa ha sido más fuerte porque ha tenido más esa fortaleza de tener de su lado otras instituciones públicas, otros poderes del Estado, ni siquiera solo instituciones públicas, la justicia, la fiscalía, o sea, había otros elementos en los cuales era más complicado, ¿no? Porque con los otros gobiernos se dividía, pero uno apelaba, si tenía problemas con el gobierno, apelaba al Congreso Nacional para ir a reivindicar y dejarle las orejas al presidente que a los indígenas escuchen nuestros derechos, pero en Correa creo que ya fue más complicado. Entonces, señalando a partir de esa perspectiva, creo que hay que recomponer el tejido social, el movimiento obrero. Yo señalo que el gobierno de Correa sí era un gobierno aliado hacia esos sectores, sin decir que las organizaciones, tanto obreras como sociales, incluido la de los pueblos indígenas, son una maravilla. O sea, y yo que vengo de 10 años tengo que decir que se cometieron errores y también muchos aciertos. Como todo en la vida, nada es perfecto. Pero a partir de ese elemento, al menos yo concebía cuando entró Correa que va a trabajar con las organizaciones desde una lógica, permitiéndoles un cambio de visión, pero una propia evolución del tejido social, y entre los cuales los pueblos indígenas, pero fue totalmente contrario hacia dividirlos más fuertemente y complicar la situación. Entonces, yo creo que las organizaciones hoy por hoy sí ya no son tan un referente de movilización, son un referente histórico. También conocemos las dinámicas sociales. O sea, es difícil mantenerse siempre arriba, con una agenda que en parte ya se ha cumplido, donde también los propios procesos sociales, incluidos los de los gobiernos, pero también ya la dinámica social va creando distintos intereses en los pueblos indígenas también. O sea, hay indígenas profesionales que están optando por entrar a un gobierno de derecha o de izquierda, ¿no? Por su formación, por su capacidad, porque también creen en otras líneas. Están ya no solamente representados en un partido político como lo era Pachacuti o era Mauta. Uno tiene líderes indígenas destacados, que no puedo coincidir políticamente con ellos o en su visión, pero
son representativos de pueblos indígenas que están en otros partidos políticos. Entonces creo que hay momentos, ¿no? Yo sitúo, por ejemplo, los pueblos indígenas apoyando, los pueblos indígenas liderando, y ahora los pueblos indígenas asumiendo otros roles distintos. Ya pronto tendremos a lo mejor economistas que sea un ministro de Economía que plantea otra lógica desde la perspectiva indígena. Antes decían que lo que los pueblos indígenas teníamos en conocimiento de agricultura y nosotros luchábamos por una agricultura orgánica, como siempre la hemos practicado, y venía todo el desarrollismo agrícola y nos decían no, que los fertilizantes, los químicos son la solución. Y ahora regresa a darnos la razón, pero eso vamos a potencializarlo. Entonces creo que es ir viendo los tiempos. Siempre los pueblos indígenas han tenido esa sabiduría y ese entendimiento de sintonizar con sus altos y bajos, con sus complicaciones, con todo, como todo el proceso social, ¿no? Entonces creo que a partir de esa lógica hay que seguir fortaleciendo esa perspectiva de trabajo. De hecho hay un famoso que no recuerdo ahora, pero dice: el tiempo nos dará la razón. Teniendo esta fortaleza de que las personas indígenas de este momento ya están preparándose, ¿sí? Y, o sea, es algo novedoso y más que todo de aplaudir a quienes se arriesgaron a dar ese gran paso. Este momento las personas, los partidos políticos, los mismos ministerios, ya no hay excusa para que no puedan dialogar con ellos. No hay excusa para decir estamos hablando diferentes idiomas, para nada, porque existen personas ya que están preparándose como tal. En este contexto, ¿por qué es importante para los políticos y los partidos realizar una alianza con los indígenas evangélicos? Yo creo que con los indígenas evangélicos o con cualquiera de los pueblos indígenas siempre hay demandas. Y voy a poner ejemplos muy concretos de mi realidad que estoy ahora más al tanto. Por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, no necesariamente el que un indígena opte por una alcaldía. Voy a hacer el tema de Guamote. Casi desde el año 80 tenemos un alcalde indígena. No ha cambiado la realidad. Ojo lo que estoy diciendo. Entonces, el hecho de que un indígena asuma una responsabilidad no quiere decir eminentemente que va a cambiar. De hecho, hay 15 años de un prefecto indígena. Y uno de mis cuestionamientos no es porque es indígena o reconocer porque es indígena, simplemente decirle que está bien. Hay indicadores de pobreza bastante complicados que no ha logrado salir. ¿Por qué? Porque la propia lógica política o cómo se desenvuelve el ámbito político ha permitido que las autoridades caigan en las mismas circunstancias, es decir, solamente sea un indígena en lugar de un mestizo o alguien que no es indígena de autoridad y haga las mismas prácticas políticas. Por eso creo que las organizaciones tienen que retomar nuevamente una agenda en común que viabilice y oriente los aspectos políticos, sociales y económicos de la localidad. Entonces, como tú decías, sí hay gente formada, pero necesitamos que también alguien tenga una perspectiva de estudio desde la economía, desde un ámbito occidental, pero también desde una lógica de la cosmovisión y de la economía indígena, de los pueblos indígenas, para ver si a partir de esos elementos, porque también cerrar los ojos, o sea, taparnos la mano y decir volvamos al trueque, volvamos a producir, sí suena bonito y de hecho han habido algunos proyectos que son interesantes, pero realmente no inciden en sí en la realidad. Entonces creo que este nuevo proceso que tiene que, más allá de la FEINE como movimiento indígena, aportar es en estos nuevos elementos y en estas nuevas construcciones, desde el ámbito político, desde el ámbito social y desde el ámbito económico, que son retos todavía que están ahí. Todo, como tú sabes, ninguna sociedad es estática, siempre está evolucionando. Y además tampoco ninguna cultura es pura ni perfecta, o sea, no es que no se ha contaminado, o más que contaminado, eso no creo que es la palabra, no se ha nutrido de otras culturas, es hablar fuera de pilche, como decimos nosotros los indígenas. Entonces, yo creo que hoy tenemos una realidad económica, mundial, comunicacional también a nivel mundial. Entonces hoy cerrar los ojos y decir aquí nosotros vamos a encerrarnos y vamos a ser pueblos indígenas y aquí no va a entrar absolutamente ningún pensamiento neoliberal o toda la economía global que está surtiendo o la política buena o mala que está pasando, es imposible. Pero sí creo que es necesario reflexionar
y también no solamente recibir los aportes, que yo creo que la FEIN y todas las organizaciones recibimos mucho de fuera, ¿no? Desde el ámbito obrero, la lucha de clases, en el ámbito evangélico el tema religioso, la Biblia, algunos elementos interesantes, pero nunca nosotros no recibieron nada de nosotros. Entonces yo digo el Randy es de los pueblos indígenas, o sea, yo aporto, tú aportas, tú me das, también yo te doy a ti. Entonces en ese contexto es también nosotros que aportamos, y ahí va un elemento más importante, inclusive, no solamente para los indígenas. Yo sí rompo un poco ese esquema, creo que hay que hacer aportes para la sociedad, y hay muchos aportes. Te hablo en el ámbito de la agricultura, te hablo en el ámbito de, inclusive de desarrollo solidario, que por ejemplo este trabajo que tenemos nosotros de las mingas, o sea, la visión comunitaria, la cosmovisión comunitaria, que de una u otra manera lo hemos ido contagiando a la sociedad, pero que muchas veces ha sido menospreciada o bajada de, como decir, esto es del barrio, de la comuna, pero no es una política. Hagamos una minga en el Ecuador para sacar adelante, es decir, trabajemos en conjunto en una mesa para hacer una agenda, y eso es lo que hace falta, y sería un buen aporte de los pueblos indígenas de este tema, ¿no? No dejarnos contagiar de las cosas negativas, coger lo positivo de nuestra realidad, pero también hacer los aportes necesarios para una sociedad que yo creo que más allá que solo indígena, mestiza o blanca o de otra índole, es un estado intercultural, plurinacional. Sí, me gusta, ahí tengo ciertos temas todavía que hacerlos y de viabilidad, pero intercultural creo que eminentemente es una propuesta más real a lo que es nuestro país, sin pensar solo en pueblos indígenas, sino en pensar en toda la sociedad, sin descuidar los pueblos y nacionalidades y la identidad que tenemos cada uno de nosotros. Así es, Marco. Como hemos estado analizando las cuestiones, cómo nuestra gente indígena, cómo nuestras organizaciones tiene que ver más allá. Bueno, ya tenemos una agenda cumplida, pero hoy nos falta, hay que plantear nuevos temas, hay que ver una nueva agenda, ya no estar a lo mejor pensando como antes lo hacían nuestros indígenas, sino hoy pensar en el desarrollo en sí económico de la gente, de nuestras nacionalidades, de nuestros pueblos rurales, en sí de nuestro país. Estamos hablando que los índices económicos nos dicen que los sectores rurales son los que más pobrecito están. Entonces, en la asamblea, como usted está involucrada ahí en la asamblea, ¿existe algún diálogo entre bancadas para decir, bueno, a los indígenas hay que sacar para adelante y planteemos? ¿Hay algún diálogo entre bancadas o no se ha dicho nada con respecto a las nacionalidades, a los pueblos indígenas de nuestro país, Marco? Bueno, yo creo que ya la asamblea o toda instancia pública y dentro de los mandatos constitucionales y de planificación también que tiene el Estado ecuatoriano, fija como un eje transversal la interculturalidad y el tema de los pueblos indígenas. Ahora, lo que no se llega es o sea, siempre está presente en cualquier proyecto de ley la perspectiva, el debate, porque inclusive hay representantes de distintos partidos indígenas en la Asamblea Nacional, es decir, que el tema siempre está ahí. Pero creo que más allá de un elemento de debate, falta un trabajo. Por ejemplo, voy a ser concreto. En el tema de educación, hoy se debate si se debe tener un sistema de educación intercultural bilingüe o tiene que ser bilingüe en general. Tenemos que llegar a un tema de debate inclusive interno, que si debe haber una universidad eminentemente de pueblos indígenas o si en la Flaxo tiene que tener una perspectiva más amplia donde la interculturalidad, donde el tema del conocimiento ancestral sea catalogado como una ciencia y sea como un tema de universal dentro de una universidad. Entonces ahí hay algunos elementos que inclusive los pueblos indígenas hay posiciones, ¿no? La CONAIE siempre ha ido a una posición más fuerte que yo le llamo un poco más etnocéntrica. Es decir, mis pueblos, mi ley, mi universidad, mi educación. Nosotros, por el hecho de ser evangélicos mismo, tenemos una perspectiva más intercultural. Es decir, sí, quiero mi educación, pero también quiero la otra educación. O sea, quiero hablar quichua, pero también quiero hablar inglés. ¿Me entiendes? O sea, no tenemos dificultad en eso. Quiero que el conocimiento indígena esté, pero quiero que esté en las universidades, en las universidades de Princeton, en la Universidad de Harvard, en la universidad, o sea, es decir, sea un tema universal.
porque la universidad es eso, es el pensamiento universal y llegar a esos niveles es un punto de planteamiento. En cambio, yo he visto una línea de otras organizaciones, en cambio, que viene una tendencia no solamente en Ecuador, sino de América Latina, de hacer universidades indígenas y de ahí consolidar lo que es el conocimiento indígena. Puedo discrepar, pero tampoco, como digo, hacer una complicación sobre ello, pero sí hay un tema donde creo que debemos marcar una agenda más allá de estas particularidades, ¿cómo se llama?, de desarrollo de la pobreza de nuestras comunidades. Y en ello también hay el tema, por ejemplo, de debate de la economía. Es decir, ¿qué se plantea como economía? En el ámbito de turismo se plantea un turismo comunitario, puede ser. Nosotros en la Asamblea acabamos para desarrollar una inversión extranjera, sí. Una inversión es básicamente alguien que va a tener rentabilidad, no piensa en comunitario ni nada, simplemente en rentabilidad. Es la línea que va al mundo. No sé si los pueblos indígenas podemos soportar o podemos hacer algo híbrido en ese tema, es decir, las propias comunidades puedan generar procesos de desarrollo económico exonerados de impuestos. Entonces, ¿por qué no? O sea, es decir, si a los empresarios en general se les está dando ventajas como las sedes, hoy acabamos de aprobar lo que se llaman los polos de desarrollo en la Asamblea Nacional. ¿Qué es los polos de desarrollo? La potencialidad productiva que tiene una zona, un cantón, una provincia, inclusive una mancomunidad. Y básicamente, ¿qué es? Viabilizar lo que tiene que ver con la exoneración de impuestos para la inversión privada, grande, pequeña, mediana, fortaleciendo inclusive la economía popular y solidaria. Porque si ni siquiera los grandes empresarios pueden, peor los pequeños y medianos. Es decir, si tú tienes un emprendimiento en Chimborazo, te cae el SRI, te pagan los impuestos, te cae en una situación, cuando a la gran empresa, en cambio, se le está viabilizando estos elementos de exoneración. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en esos elementos complementarios que puede ser. La otra lógica, ¿cómo se plantea el proceso de desarrollo económico de esas comunidades? ¿Es de manera individual? ¿Es de manera colectiva? Siempre se ha planteado el hacer empresas comunitarias. Yo me acuerdo que esto empezó como un boom, pero a la larga se crearon empresas comunitarias, se viabilizó capitales desde organismos gubernamentales y de cooperación, pero todos terminaron quebrando. Entonces, a lo mejor la lógica de empresa no es, o incluso ahora va, y hay muchos emprendimientos de jóvenes y de personas, en este caso de negocios, pero particulares que han florecido, ¿no? Otro ejemplo similar puede ser Bolivia, donde hay gente que desarrolla económicamente, ¿no? A lo mejor no están con una visión comunitaria en sí, y hay una clase eminentemente económica fuerte en Bolivia. Puede ser también que acá se está generando ese tipo de circunstancias. Entonces creo que esto todavía queda tareas pendientes para seguir construyendo este proceso. Al menos ahí sí creo que hay una lógica. Nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión plantea el desarrollo integral del ser humano y de la naturaleza, o sea, una armonía entre ese tema, y esa es la disputa que hoy tenemos entre un ámbito paternalista que plantea un Estado que todavía, por ejemplo, en el caso de la Amazonía o en la sierra es patético, pero nos dan un bono de la pobreza. Eso es lo que justamente es la asistencia que le dan a los pueblos indígenas y no una lógica de desarrollo, cuando los pueblos indígenas tradicionalmente, tú vienes de una comunidad y sabes cómo se trabaja ahí de 3, 4 de la mañana, o sea, por trabajo no hay problema. Entonces, en ese contexto no hay viabilidad. ¿Qué se necesita en nuestra provincia? Riego, viabilidad de comercialización. De hecho, hay iniciativas pequeñas de comunidades y de poblaciones que están exportando, haciendo, o sea, hay posibilidades. Alguien me habló extra micrófonos de un tema del salinerito. A lo mejor sí, eso cuesta mucho recurso económico, pero a lo mejor de las buenas experiencias se puede ya sacar un resultado importante de un análisis de cómo se puede desarrollar una comunidad y cómo se puede generar, en este caso, un proceso económico que mejore las condiciones socioeconómicas de un sector, ¿no? Entonces eso creo que todavía es una tarea pendiente. Gracias, Marco. Continuando con nuestro diálogo, ¿cómo hemos llegado a estos lugares? Hemos logrado grandes alcances como movimientos indígenas y todo. Marco, usted como indígena, ¿ve alguna rivalidad o alguna diferencia entre los indígenas y los que no son? Bueno, de hecho los dedos de mi mano son desiguales. Mis hermanos no piensan igual que yo.
Es decir, siempre habrá la diversidad dentro de los pueblos indígenas. Dentro de la CONAIE hay gente que piensa distinto. Dentro de la FEINE no hay gente que piensa igual. Pero ¿cuál es el quid del asunto? Una agenda común. O sea, hay temas todavía pendientes del desarrollo económico. ¿Quién se puede oponer? ¿La CONAIE y la FEINE? No. Entonces creo que en los años del 80 al 90 logramos consolidar una agenda que iba más allá de nuestras diferencias y el éxito de cualquier sociedad, de cualquier grupo social está en permitir esa agenda común y no las diferencias, ¿no? Si vamos a seguir el ámbito religioso, o sea, los evangélicos están dispuestos a morir por su fe, pues, ¿no? Y los católicos también, entonces no vamos a topar el tema religioso, pero sí los temas de pobreza, sí los temas de racismo, sí los temas de derechos, o sea, creo que el ámbito de rivalidad yo más bien no lo pondría como rivalidad, lo vería como diferencia. Y más bien está en la sabiduría de los líderes el saber procesar esas diferencias, porque a la final sigue siendo pueblo indígena. A la final sigue siendo del mismo sector. No por discrepar con alguien dejas de pertenecer a ese grupo. Entonces yo creo que tenemos experiencias ya de hacerlo. A veces sí, tanto una organización, para no poner la nuestra o la otra, quién fue más, siempre a veces hay líderes que tratan de conducir hacia esa diferencia, ¿no? Por situaciones complicadas, es decir, yo soy la más grande, yo represento a todas, o sea, pueden ganar, es la lucha de poder, además, normal también dentro de los procesos sociales, pero creo que, en fin, el resultado tiene que ser una agenda común, no hablar mucho de estas diferencias, no decir estas rivalidades, decir esas diferencias que son lógicas y van a mantener permanente, existieron antes, van a existir y van a seguir existiendo. A la final, luego, el key del proceso de movimiento indígena va a ser cuál es esa nueva agenda que tenemos para este nuevo milenio. Así es, Marco. Araceli. Encontrando el punto de equilibrio entre las organizaciones indígenas, encontrando el punto en común, la agenda indígena que la realizan las organizaciones rurales o las organizaciones indígenas, ¿qué incidencia ha tenido dentro de la Asamblea? ¿Qué incidencia ha tenido dentro del gobierno? Yo creo que mucha dependiendo de la fortaleza, ¿no? El hecho de tener en nuestra Constitución el Ecuador es uno de los, en el ámbito jurídico, en el marco constitucional, de introducir estos elementos de pueblo, de plurinacionalidad, de sistema de educación bilingüe, de algunos elementos a nivel del mundo. Sí, a partir de Ecuador se han viabilizado estos elementos en otro lado, siempre íbamos a la punta. Entonces, en ese contexto creo que nosotros sí hay un reto todavía de reconstruir una agenda del nuevo milenio, sin tenerle miedo a las diferencias. El último levantamiento indígena participé, y antes se decía que la FEINE no participa, la CONAIE es la que hace, o el otro hace la movilización, el otro no. Logramos la última movilización que se realizó y que fue en la Salesiana y todo el proceso por medidas económicas más amplias que solamente una reivindicación contra los pueblos indígenas, sino ya liderando una agenda nacional, se dio un acuerdo y un consenso, y es cuando tú logras una agenda que es aglutinador. Inclusive hoy el movimiento indígena tiene un reto más grande, porque antes tú tenías una agenda eminentemente indígena. Hoy la demanda social es ya una agenda nacional, porque te ven como un referente social y político del Ecuador. Entonces también implica ya no solo un diálogo entre pueblos indígenas. Yo a veces también cuestionaba eso, porque a veces metíamos toda la agenda social nacional y nuestra agenda quedaba casi a la final, ¿no? Porque tú querías demostrar que eras participativo y desde nuestra cosmovisión también se planteaba de que nosotros luchamos por todos y no solamente por nosotros, no parte de nuestra cosmovisión, sí, pero a veces quedaba arrastrada tu agenda, terminabas teniendo éxitos en el ámbito de reivindicación social y complicado con tu agenda. Pero bueno, entonces ahora creo que necesitamos reformular esa agenda y fortalecer esa participación con una agenda en todos los ámbitos. En el ámbito de la Asamblea Nacional hay muchos retos en el ámbito económico, por ejemplo, pero necesitamos propuestas, no solamente decirlo. En el ámbito, por ejemplo, del marco jurídico que regula todo el ámbito de desarrollo económico, ¿cuál es la perspectiva de los pueblos indígenas? Tenemos que ponernos de acuerdo, porque sí se debaten estos temas, pero muy aisladamente, porque no hay una agenda común de los pueblos indígenas, cuál es nuestra visión sobre ese tema y cómo lo marcamos en un proceso legal y de planificación de desarrollo. Entonces creo que ahí hay algunos retos
que sí hay incidencia, pero todavía no hay esa agenda que nos permita consolidar como movimiento indígena esos espacios de más allá de incidencia, sino ya de plasmar en un marco legal y en un marco, podríamos decir, de planificación del Estado ecuatoriano en sí para el desarrollo de ello. Hay el tema de pendiente todavía, bueno, las crisis políticas que estamos viviendo impiden un poco este trabajo. Esperemos que, por ejemplo, en el marco de la Corte Constitucional hay un elemento del derecho constitucionario de los pueblos indígenas en el ámbito de administración de justicia. Entonces esperemos que haya la apertura, porque la otra visión con el expresidente Correa era una visión única, ¿no? Que decía aquí no, sin debate, no debemos tener aquí un sistema de educación bilingüe, o aquí la ley es para todos y una perspectiva de manejo diferente. Entonces hoy creo que debemos reformular esas agendas para tener mayor, no solamente incidencia, como digo, sino ya plasmar en la realidad en un ámbito normativo, en un ámbito de planificación en las distintas funciones del Estado. Entiendo que dentro de la agenda que realizan los movimientos indígenas, ¿no? Una de las aristas también es el tema de la comunicación, sabiendo que ellos utilizan esta oportunidad de la educación como una fortaleza, que de hecho tendremos en el país varios periodistas indígenas, y no solo periodistas, ingenieros, abogados, economistas, ¿no? ¿Qué opinan los líderes indígenas respecto de que el ejercicio del periodismo no esté en manos de profesionales? Hay muchas necesidades en las zonas rurales en donde existen medios comunitarios y no necesariamente existen profesionales periodistas. A ver, yo creo que debe haber excepciones en la norma, pero también es cierto que ya hay muchos indígenas que han optado por la carrera o están optando por la carrera. Entonces, la profesionalización, y eso soy un autocrítico, vengo desde un ámbito propio, desde el inicio de coger un micrófono y no hacerlo mal. En la radio de la IEJ, los gringos estuvieron enseñando, pero después se fueron enojados porque ya no queríamos saber de ellos. Entonces fueron enojados y nos dejaron ahí. Entonces los nuevos comunicadores o los nuevos, podríamos decir, locutores, eran gente que llegaba, jóvenes que hasta ahora están aprendiendo. Y muchos de ellos no tienen, pero hay algunos que ya van a la universidad y son jóvenes de esta radio, te estoy hablando de la nueva generación que ya está en ese tema. Por eso digo, yo creo que la profesionalización, como cualquier toda norma, debe darse. Y en los pueblos indígenas debe también dar ese proceso normal, porque ya es saber programar, saber hacer un poco, tener las herramientas técnicas para hacerlo de mejor manera, ¿no? Que es muy costoso aparte, la producción de un medio de comunicación en sí, que es el problema que tienen el 33 y de repartición de frecuencias que para las organizaciones y pueblos indígenas, pero sabemos que en la práctica la producción de una radio, de un medio de comunicación es súper alto. Entonces, pero debe haber la excepción, es decir, si hay una radio en una selva donde se tiene cuestiones precarias, pues tiene que haber esa excepción. Entonces, en toda norma tiene que haber una excepción, sin dejar esto libre, porque ya hay jóvenes indígenas también que han llegado a la Asamblea Nacional a señalar que sí, o sea, ya debe mejorar el tema de que los medios de comunicación tengan o ocupen a los profesionales indígenas que se han graduado en la rama. Quizá probablemente deberíamos darles las facilidades económicas o el tema de becas o el acceso a universidades públicas para que... O hay muchas personas indígenas que no tienen el recurso, quieren ser profesionales pero no tienen el recurso. Así es. Y se encuentran con varias limitantes. Así es, hay algunos que hemos tenido, yo esencialmente he estudiado, tengo 4º nivel de formación y he estudiado con mis propios recursos, o sea, ni siquiera becas. O sea, he trabajado, estudiado, o sea, cuando se quiere llegar a un proceso, y eso sí, yo en eso sí soy muy claro, siendo presidente de la FEINA, que me podía beneficiar de un montón de becas, no lo he hecho. Por supuesto que he viabilizado para los compañeros a nivel nacional, se lo ha hecho, pero no le veo un limitante, y ahí hay un tema donde ya muchos jóvenes, o sea, ya hoy por hoy no se puede decir que los jóvenes no están formando, se están formando, que falta más, que faltan políticas, que faltan, en este caso, un presupuesto desde el ámbito de educación superior del Estado ecuatoriano, que como una acción afirmativa hacia mucho tiempo en este caso, de exclusión y de igualar las condiciones competitivas pueda fortalecerse, sí, pero también creo que más bien los medios de comunicación también, porque por un lado tú tienes una formación académica, vas a un medio comunitario y no tienes los recursos para la producción. Entonces yo decía que chévere que den las frecuencias, pero también el Estado tendría que promover
el hecho de un recurso económico porque una radio como la que te estaba contando, las radios comunitarias, son más de servicio social que un medio de lucro económico, a diferencia de las otras radios que en este caso de los grandes medios de comunicación que sobreviven por medio de la publicidad. Esta radio, por ejemplo, que te llamo, que funciona 57 años, funciona del servicio comunitario y del aporte de las comunidades en sí, de las personas. Aportan $1, 50 centavos, un saludo, una cuestión. Entonces sí, pero también sus situaciones son precarias para producir y competir, más allá de competir o tener los niveles de comunicación de otros medios, ¿no? En el ámbito de producción también es ese problema. Entonces, el Estado como una visión, yo ahí sí tengo una claridad personal, tiene que cumplir un rol redistribuidor. Entonces, en ese contexto, creo que debe fortalecerse la capacitación, la formación, la profesionalización de indígenas en el ámbito de comunicación, y también debe fortalecer el sistema de comunicación, de medios de comunicación que son comunitarios de los pueblos indígenas, y ampliaría un poco más de sectores sociales que dan más que un servicio de lucro, dan un servicio social. De hecho, el año anterior, cuando se llamó al concurso de frecuencias de radios, no tuve la oportunidad de estar en una de esas capacitaciones. Te piden lo mismo a una frecuencia de radio comunitaria que a una que está lucrando. Una que está lucrando puede presentar los 4 proyectos que ellos les presentaron, pero una comunitaria ya estaba en desventaja. Así es. O si no se hace un copy-paste, va el dirigente comunitario, va y pide ese proyecto, lo cambia de nombre y lo presenta. O sea, yo te digo, hablo desde la realidad, desde la cuestión práctica, ¿no? Entonces el mismo, y la lógica inclusive de producción del proyecto que se presenta, no tiene nada que ver con el contexto en torno a ejecutar ya operativizar ese medio de comunicación. Pero son algunas cosas de las cuales, inclusive, ni siquiera en ese contexto, sino ya en el ámbito político. En el ámbito anterior se dieron en vez de dar a comunidades, dieron a personas de indígenas que eran afines al gobierno. Entonces, en sí hubo complicaciones en ese tema, y cuando venía la organización de la CONAI o de la FEINE y planteaban, decían, no, porque esto es opuesto al gobierno. Entonces, sí, dale a los indígenas ahí el 33%, pero por ahí hay algún compañero revolucionario que está pidiendo la frecuencia, entonces démosle ahí. O sea, creo que esas complicaciones las tuvo. Esperemos que ahora haya una perspectiva más clara desde el Estado, como tú señalas, a que inclusive creo que el Estado debería viabilizar o apoyar con estudios técnicos claros en torno a esas radios comunitarias. Porque, como reitero, no es un tema de lucro o es un tema de un negocio, es un servicio social que hacen estas radios, y en ese contexto creo que el Estado tiene que entrar a apoyar si realmente quiere cumplir y hacer la función que quiere en la ley de comunicación, que es el hecho de dar espacio a pueblos indígenas, a sectores sociales con medios de comunicación que cumplan esa función. Porque estamos claros, si no funciona con ello, primero la cooperación internacional no se la permitía ni siquiera para apoyo de estas radios, ¿no? Se complicó en los últimos 10 años porque decían, tranquilo Alemania, nosotros tenemos más que suficiente dinero, si es posible te la damos a ti, pero aquí no me entras con proyectos que no vayan alineados con el gobierno, ¿no? O sea, una visión tan compleja como esa. Entonces los pueblos indígenas sí, con frecuencias, tratando de hacer programas, copiando, inclusive no solo el proyecto para la creación de la radio, sino los programas en el ámbito, yo te digo, de nuestra radio, hasta prédicas de Estados Unidos que los tienes bien elaboradas. Es más fácil copiar y pasarlo en tu radiocomunicación a que alguien venga a producir un tema religioso desde los pastores o desde la pastoral indígena, tanto católica o evangélica, ¿me entiendes? Entonces es un tema complejo, pero que más allá de la buena intención debe aplicarse ya desde una lógica más de que vaya a causar resultados y no sean meros enunciados legales y peor, meras intenciones de querer subsanar o decir que aquí estamos viviendo una interculturalidad, hay medios comunitarios cuando la realidad no, en la práctica no lo son. De hecho, una de las frases del presidente actual es la libre expresión. Pero ¿cómo puede haber libre expresión en un pueblo indígena si te ves ya con una primera barrera que no puede ser un medio comunitario? Es algo ya, una opinión muy personal. Pienso que se debería, o el Estado debería darles a las universidades espacios como el Departamento de Comunicación, el Departamento Económico, el Departamento de Derecho,
viabilizar estos estudios para estas frecuencias también. Y como usted había indicado que toda regla tiene su excepción, personalmente pienso que en el tema de presentar la documentación de las radios comunitarias sí debería existir esta excepción, porque no tienen los miles de dólares que tienen radios privadas. Conozco de una comuna, ¿sí?, que presentó su proyecto de radio, pero lamentablemente no tuvo los miles de dólares para pagar a un técnico como tal. Pidieron apoyo a las universidades por los convenios que existen. Probablemente un estudiante tiene toda la buena voluntad de realizar un estudio, pero quizás no tiene la experiencia suficiente como para llegar o presentar un estudio a concurso de radio. Más bien es algo meramente personal. Debería haber una excepción como tal para que exista esa libre expresión de las comunidades indígenas, el tema de la Amazonía como tal. Y qué bonito sería tener programas de radio de las personas de la Amazonía que cuentan sus vivencias, algo como se realiza, ¿no?, aquí en el centro de Quito. O sea, debería existir eso, es algo ya personal. Así es, Marco, llegando ya a la parte final, como una última pregunta, quisiera enfocar en base a la trayectoria histórica de las organizaciones indígenas, en vista de que se ha cumplido una agenda, de que los levantamientos indígenas de los 90 ha posicionado a ciertos líderes indígenas en ciertos ministerios, en ciertos cargos públicos. Últimamente se ha tenido un ministro del ambiente, pero que este ministro ha venido trabajando de la mano ya con las grandes empresas mineras. Entonces, desde su punto de vista, ¿en dónde queda la defensa del medio ambiente? A ver, el tema medioambiental, primero yo le llamo ambiente, no medio. Alguien me dijo eso, esa situación. Pero bueno, a ver, yo creo que el hecho de que un indígena esté en un ministerio o esté de asambleísta no implica necesariamente que esté con una propuesta del movimiento indígena. A veces confundimos, le vemos con poncho, con sombrero, como digo, y decimos, pero ahí está un indígena. No, yo creo que ahí hay que puntualizar. Y, por ejemplo, el caso del compañero que estaba en Minas, renunció justamente por ese tema, pero además él señaló desde el inicio que va a título personal, no va como un representante de la organización. Eso es bueno. De hecho, sigue siendo parte de la organización, pero el funcionario público de un ministerio que responde a un gobierno, porque ahí hay un gobierno, pues sí hay un presidente, Lenín Moreno, que es el que determina las líneas de políticas. Los ministros o los funcionarios del ministro para abajo tienen que saber esas líneas políticas que va, y muchas no van necesariamente compaginadas con el movimiento indígena. Hay intenciones. De hecho, la participación en sí de un indígena en gabinete ya se podría decir, al menos para aparentar los gobiernos desde épocas anteriores, ya vienen poniéndolo, ¿no? Inclusive Correa fue uno de los más duros que no puso un indígena de ministro, pero aunque sea lo ponían ahí para decir que aquí está un indígena. Pero no necesariamente estos funcionarios públicos han sido representantes del movimiento indígena, porque son vulnerables, y hablo desde la práctica, desde el ejercicio de la política, porque no necesariamente el presidente tiene una perspectiva, una lógica o una agenda que compagina 100% con la del movimiento indígena o de los movimientos sociales. Entonces, el que asume esa responsabilidad de tener un cargo público, tanto de un ministerio, sea del ambiente o sea de cualquier otro, está sujeto a esa perspectiva, por un lado técnica, por un lado capacidad de, como decía yo, ahí voy a recoger una perspectiva de un líder aymara que me enseñó mucho. Él decía, yo prefiero que esté de ministro un indígena, que no lo va a hacer tan bien, pero al menos algunos procesos nuestros va a introducir ahí, a excepción de que esté otro que no sea indígena. Entonces yo, por más que sea contrario, voy a apoyar que algún indígena esté ahí, porque no lo va a hacer 100%, pero al menos solo el hecho de ver indígena ya es un logro. Entonces, partiendo de ese elemento, hay muchos cuestionamientos a muchos líderes indígenas que han participado en procesos ya de altos cargos con gobiernos, pero que no han logrado, ni tampoco hay que creerse la expectativa de los pueblos indígenas, que va a llevar nuestra agenda en sí. Están todavía en una demanda, mientras no haya una agenda de país, una agenda ya consolidada, donde los ejecutores, porque recuerdo que un ministro es un ejecutivo, es un ejecutor de la política social o económica de un gobierno. Agradecemos, Marco, gracias por esta entrevista. No sé si tiene algunas palabras finales
Marco, especialmente ha sido un gran aporte, especialmente hablar cuestiones de las organizaciones indígenas. Marco, no sé si alguna... Bueno, muchas gracias, más bien agradecerle esta iniciativa, y creo que ha sido y yo les dije, voy a entrevistarme de largo, ¿no? Si es que nos hubiéramos quedado todo el día. Pero espero ser de aporte. Creo que el movimiento indígena es diverso, no hay que cuestionar a quién es CONAIE, FEINE, FENOCIN, FEI. Creo que todos han aportado. Creo que es necesario reconstituir una agenda común, y creo que el pueblo indígena ha dado un ejemplo de inclusive desprenderse en agendas que sean nacionales. Eso creo que es un gran aporte para el país. La visión del respeto, la visión holística, el respeto hacia la interculturalidad, creo que son avances no solamente para un ámbito de pueblos indígenas, sino para una sociedad ecuatoriana y creo que mundial, que va viendo perspectivas de que nosotros no solamente pedimos reivindicación, sino aportamos a las sociedades con esos cambios sociales y económicos. Quedan tareas pendientes todavía. Este mundo es dinámico, y en ese contexto hoy los jóvenes indígenas también, hasta en las comunidades, tienen un celular y están interconectados. O sea, hay nuevos retos y desafíos. Antes teníamos que viajar todo el país para hacer una convocatoria a movilizaciones. Hoy las movilizaciones de los indígenas ya no son físicas, sino mediante redes sociales. O sea, uno pone ahí algún tema y los jóvenes están ahí también pendientes de esa situación. Entonces vienen nuevos retos, nuevas agendas, y creo que los pueblos indígenas tendrán esa sabiduría para ir adaptando y aportando a la construcción de una mejor sociedad. Gracias. Así es, Marco. Hemos hablado de las organizaciones indígenas. El programa es Voces Rurales. Yupaychanchi Marco, Kachnamikantu, Kinyukanchi Anki Uyari Tauyakunata, Shuktik Punyakamachi, Araceli. Hemos analizado dentro de este programa de Voces Rurales las organizaciones indígenas en el Ecuador. Nos ha acompañado Marco Murillo haciendo una pequeña reseña desde el año 1980. Ya se tuvo incidencia dentro del Ecuador como las organizaciones indígenas. Agradecemos el aporte que se ha dado. Siendo las 12:10, terminamos este programa de Voces Rurales con nuestro tema Organizaciones Indígenas, su historia. Bueno, y se nos acerca la Navidad. Grafitería y Trueque por una Navidad consciente. Grafitería IUA te invita en esta Navidad a cambiar la fiesta de consumismo por un nuevo concepto hacia con su otro. ¿De qué se trata? Pues es un evento que busca dar un espacio a la grafitería y al trueque el sábado 22 de diciembre a las 11:30. Tú tienes una cita en el Parque La Carolina, especialmente en la Campana de la Paz. Es un evento totalmente gratuito y que está abierto a todas las personas que deseen participar. Habrán diversas actividades como una pampamesa, grafitería, música, yoga, malabares, slack y más. Para más información puedes contactarte con Santiago al 098-393-38335. Reitero, en esta Navidad que vamos a cambiar la fiesta del consumismo por un nuevo concepto hacia con su otro. Tú tienes una cita el sábado 22 de diciembre a las 11:30 en el Parque de la Carolina. Para mayor información, contáctate con Santiago, 098-39-33-83-5. Les agradecemos a nuestros radioescuchas. Hemos terminado un programa más de Voces Rurales. Buenas tardes.